Hola, ¿qué tal? Este video se trata de una exploración un poquito más adelante de lo que se supone que leímos para la clase anterior, de este libro de Senia Llévenes, llamado Hechos de Tiempo. Eh, la verdad es que pues no voy a poder hacer, esto va a ser un video muy breve, no voy a poderle hacer justicia a todos los argumentos que vienen aquí, como ya se pudieron acercar a la lectura del libro, pues es una esfuerzo por poner dentro de un mismo argumento un montón de líneas distintas, incluso en términos de disciplinas distintas, ¿no? O sea, en lo que revisamos, pues el argumento de Senia fue construir una manera, una explicación, por decirlo así, una manera de entender el concepto de la temporalidad como algo que se puede vivir de distintas maneras, incluso, bueno, esto de vivir es raro porque como ya discutimos en clase, eh, el carbón o el carbono, ¿no? El carbono como elemento, como átomo, como molécula, como estructura, como combustible, como amenaza existencial para la humanidad, conjura en su propia, ¿no? En la misma entidad un montón de líneas distintas, ¿no? Y ustedes ya sabrán ustedes si deciden decir, ¿no? Si deciden considerar que el carbón, que el carbono es algo que vive esas temporalidades. Ahí ya pueden, si ustedes son vitalistas y piensan que el universo está permeado de vida, pues ya sin ninguna incomodidad pueden decir que esos elementos de otrora considerados inorgánicos o inertes pueden tener una cierta vida. Justo esta es parte del argumento del capítulo 1, ¿no? O sea, esta distinción dura entre vivo, no vivo, o activo, o vibrante e inerte por otro lado, ¿no? Todas estas dicotomías, pues Senia nos ofrece un montón de líneas para problematizar, ¿no? Estas divisiones. Pero quisiera regresar un poco al libro y al capítulo 2, el cual no está como programado en el temario, pero que me gustaría que leyeran si es que esto les interesa. Nunca una explicación de un texto va a ser, a lo mejor le agrega cosas al texto, pero nunca va a ser la misma experiencia que leerlo. Entonces, vale, me gustaría que leyeran también el capítulo 2, el cual se llama Nervios para una imaginación política. También es el capítulo que más tiene que ver con el resto del programa del curso, ¿no? Del temario del curso, en el cual nos vamos a dedicar a distintas facetas de entender la política y sobre todo de entender cómo Senia lo está trayendo aquí, cómo la violencia tiene una importancia política y qué tipo de importancia es esta. ¿Ok? Entonces, eh, nomás para retomar la discusión de clase, para que quede también un poco registrada y si lo desean regresar a ella, lo que Senia nos propone basándose en distintos textos y basándose en distintas líneas filosóficas, las cuales ya visitamos un poco en el principio del curso, es que existen, como ya dije, distintas temporalidades, distintas maneras en que el tiempo se expresa en los diversos cuerpos que existen en este mundo. Una de las ideas fundamentales que nos propone es una idea muy derrideana, ¿no? Muy sacada de la filosofía de Jacques Derrida, que es esto de la huella, ¿no? Esto de la huella, que tiene mucha importancia en distintos puntos de su argumento. En primer lugar, la huella es algo material, ¿no? Entonces, es una expresión del tiempo que es tangible, y estuvimos discutiendo un montón en clase de cómo podemos hacer tangible el tiempo y que muchas de estas maneras pasan por una espacialización. Entonces estarían mezclando dos órdenes, ¿no? Dos dimensiones, si lo quieren hablar en términos más como físicos o matemáticos, del ser, de la realidad, que pues es raro, ¿no? Tratar de entender una en función de la otra, tratar de entender el tiempo en función del espacio. Las huellas son marcas que se dejan a través del tiempo en las materialidades, en diversos cuerpos, y dan fe, son testigos del paso del tiempo y cómo este paso del tiempo va dejando ciertas marcas en distintos medios, en distintos cuerpos. Esto les digo que es una idea muy, muy de Derrida porque
Derrida pues, es uno de los primeros que desarrolla esta idea de una manera muy como controversial, uno podría decir, porque una de las cosas que él propone, y noten así como lo contradictorio, lo contraintuitivo más bien, es que basándose en ella, en esta idea, es que la escritura precede al lenguaje hablado, ¿no? La escritura precede a la oralidad. Y uno dice, pues está raro, ¿no? O sea, uno pensaría que inventar un sistema de escritura presupone tener un lenguaje ya estructurado detrás y pues, de qué otra manera se estructuraría ese lenguaje para plasmarlo en una escritura que pues de manera oral, ¿no? A lo mejor nos podemos ir así en los albores tipo Odisea 2001, ¿no? Los changos estos comunicándose a gritos, ¿vale? O sea, aunque sean los sonidos más rudimentarios, aunque sea el lenguaje más, más simple, más desnudado de sutilezas, pues igual se tiene que tener esta base para tratar de representarla gráficamente, ¿no? O sea, está muy raro pensar que los homínidos se escribían notas para comunicarse entre ellos antes de aprender a hablar. Desde luego es una idea muy contraintuitiva si no se toma en cuenta todo esto que Senia nos está contando en su libro, la existencia de huellas, ¿no? La existencia de huellas que son una, bueno, yo no estoy muy seguro si ella lo diría tal cual, pero son una necesidad, ¿no? Son un elemento necesario que se expresa sí o sí en un universo que se mueve temporalmente. Al pasar el tiempo dejamos huellas, sí o sí, ¿no? La vimos en clase, nos comentaron sus compañeros, este ejemplo de una persona que va caminando por la playa y deja huellas en la arena. Entonces esas huellas dan fe de alguien o algo, ¿no? O algún animal, alguna persona que pasó por ahí en el pasado y persisten esas huellas en el presente. Entonces, así, estas huellas también lo platicábamos en términos de los árboles, ¿no? Estas huellas de los diferentes eventos a lo largo de la vida de un árbol que se pueden ver en sus anillos, en la dendrocronología, ¿no? En los anillos del árbol que se van haciendo anualmente, periódicamente. Esto funciona, nos lo dice Senia, como un archivo de datos y de sucesos que fueron pasando y quedaron registrados. Noten que la escritura en este sentido, la inscripción, no necesariamente tiene que ser realizada por un ser humano con letras y caracteres alfanuméricos, sino que la inscripción puede ser realizada en cuerpos por procesos que no necesariamente tienen que tener una lingüística, aunque tal vez sí una semiótica detrás. Esto pues lo digo más para mí que otra cosa, porque pues yo estoy me gusta mucho esta idea, ¿no? De la semiótica, del estudio de los signos y de los símbolos. Entonces, dada esta persistencia del tiempo, esta reactualización del pasado, esta maraña de líneas temporales que ocurren a cada momento, en cada entidad que vemos, y que se expresan de manera profundamente particular, ¿no? Especialmente evidente en la vida. Y leo en la página 80 del libro, dice Senia, para hablar esto de la relación de las huellas y las inscripciones con la vida, dice, la vida repite la huella de lo que no es para lo que todavía no es. Más o menos espero que se entienda esta idea. Pareciera que en el presente, el presente está como constituido, el presente y las huellas que vemos en el presente están constituidas de estas dos dimensiones que se nos cuelan, ¿no? El pasado que ya no es, ¿no? La huella de lo que no es, para lo que todavía no es, ¿no? Entonces dice, entonces el no ser es interno a la vida misma, es parte de la vida y la acompaña siempre. No es un acontecimiento al final de ella. Y yo diría, no, tampoco es un acontecimiento al principio de ella, ¿no? O sea, en la vida no solamente, o sea, una vida no empieza y acaba en momentos específicos, sino que lleva consigo tanto todo lo que le ha ocurrido a lo largo de esa vida, como ¿cómo decirlo? Este fantasma, este aroma, ¿no? Que la acompaña todo el tiempo
de la amenaza de no ser, que es una amenaza, más que amenaza es una promesa, ¿no? De que en algún momento no fuimos y en algún otro momento necesariamente ya no seremos, ¿no? Entonces la vida es una, pues, digo, nosotros como seres vivos vivimos a cada momento esta expresión, ¿no? Esta expresión de las temporalidades, esta confluir de distintas órdenes temporales en un mismo momento. Entonces, el capítulo, ¿cómo se conecta esto a la política? Y ya seré muy breve a partir de aquí. ¿Cómo se conecta esto a la política? En el capítulo 2, llamado Nervios, Senia nos da una idea de cómo se va conectando esto. A través de dos cuestiones como muy disímiles. Un análisis de cómo nos ponemos en contacto con el mundo, ¿no? A través de nuestro sistema nervioso. De estar en contacto con el mundo es percibirlo, es tocarlo, es estar inmersos en él. Y este sistema nervioso nos permite justo trascender, ¿no? Nuestros propios límites. Ya no estamos constreñides en el propio cuerpo, con nuestros límites cuando se acaba nuestro cuerpo, sino que de esta manera, de alguna forma, el mundo se reintegra a nosotros como potencial, eh, potencial agente que inscribe, no sé cómo decirlo, inscriptor, escribidor dentro de nuestras propias existencias, ¿no? Estamos formados a través de lo que el mundo se conecta con nosotros, ¿no? Por un lado, ¿no? Esta es una idea. Estamos expuestos a las huellas de que nos deja en nosotros el mundo y por tanto nos formamos así, pero formamos nuestra propia subjetividad, ¿no? Pero también digamos, subjetividad no solamente se forma como personas individuales, sino que forma nuestras organizaciones sociales y las maneras en que nos juntamos muchas personas en grupos, ¿no? Y a esto, bueno, esta formación de una propia subjetividad, piénsenlo si quieren, una propia identidad, una propia manera de expresar su propia existencia, está basada justo en estas marcas del pasado. Aquí viene el otro concepto fundamental de este capítulo, ¿no? El hábito, que se expresa, como ya verán, como ya habrán visto, quiero decir, que es el estilo de Senia, repite y repite la misma palabra para empezar a ampliarla, ¿no? En términos conceptuales. Entonces, este hábito, ¿qué es? Es una manera en que estas huellas del mundo replican lo que es el pasado y se integran a lo que esperamos, se integran al futuro, lo que no es, ¿no? Entonces las huellas forman hábitos y dice como dice Senia, no solamente es nosotros, ¿no? Como personas individuales, sino que dice el hábitus, estoy leyendo de la página 101, el hábitus forma y transforma socialmente los cuerpos, disposiciones y subjetividades en una forma de vida. A partir de la repetición de prácticas puede transformar a una persona en jardinera experimentada y mediante la repetición de prácticas simbólicas como rituales o ceremonias cívicas puede convertirla en una persona religiosa o en una ciudadana, aunque los sujetos siempre puedan desviarse y ningún jardinero, ningún ciudadano, ningún feligrés sea nunca exactamente igual a otro, ¿no? Entonces, aquí hay una red compleja de identidades, de subjetividades más precisamente, que tal vez se reconocerán en el mismo nivel, en la misma descripción tal vez, un jardinero o una jardinera, ¿no? Quiero decir, una persona que se dedica a la jardinería, pero nunca será exactamente la misma una persona jardinera que otra. Esto noten, es este tema recurrente de lo que platicábamos también en el curso. La repetición de las cosas nunca repite exactamente la experiencia, nunca repite exactamente el evento, sino que siempre va variando y uno lo puede poner en el mismo costal a través de hábitos, ¿no? Hábitos, prácticas y sobre todo cotidianidad, ¿no? Entonces, la parte política aquí
sale de justo esta exposición al mundo y a la sociedad, y cómo esta exposición se va acumulando en nosotros para formar esta subjetividad. ¿Y qué pasa si hay en el pasado, incluso en el pasado remoto, tal vez que no, o sea, que ni siquiera nos tocó vivir como personas individuales? ¿Qué pasa si hay estos eventos repetitivos? ¿Qué pasa si se forman hábitos, ¿no? Estos hábitos que podrían ser a lo mejor transgeneracionales o a lo mejor históricos, ¿no? Ya se fue al extremo en lo que leímos. Ella habla de marcas y podríamos decir, hábitos geológicos, ¿no? Aquí a lo mejor nos podemos quedar un poco más cortos en términos de la escala temporal, pero pues, empieza a hablar de, por ejemplo, la comunidad negra, ¿no? Tanto en ambos lados del Atlántico, ¿no? Tanto las personas africanas que se quedaron que viven en África, como las personas afrodescendientes del continente americano. Esta separación y la movilización que hubo entre estos dos lados, ¿no? Que además cada lado es una heterogeneidad brutal, marca, ¿no? Marca una manera de entender el mundo, a pesar de que realmente no hayan personas vivas ahorita que vivieron directamente la esclavitud de esta colonización de América y de esta explotación de diversos tipos de personas, ¿no? No europeas. Claramente no quedan gente que lo vivieron directamente, pero sus restos, sus trazas, ¿no? Las huellas perviven y modifican la manera de vivir y la manera de relacionarse con el mundo, la propia manera de existir. A mí Senia usa la noción de hábito y en ciertos momentos la aterriza, la refina en una noción antropológica de habitus, sacada de Marcel Mauss. A mí se me hace bonito, esto no lo vi mencionado, pero habitus también, el hábito yo creo que también es otro lado de esta palabra y de este concepto. Se dice de las especies vegetales que hábito, como es habitual, ¿no? Por decirlo así, que crezcan. Entonces puede ser hábito como herbáceo. Entonces, por ejemplo, la albahaca, los pastos, ¿no? Los tréboles tienen un hábito, ¿no? Un hábitus de hierba, pero también hay hábitos arbustivos, ¿no? Como por ejemplo los arbustos de lavanda o los truenos o los de las manzanitas estas rojas que las apachurras y son como esponjitas. Y también hay hábitos de crecimiento arbóreos, ¿no? Como árboles, pues bueno, salen y ven pinos, ven cedros, ven colorines, bueno, eso es un hábito arbóreo. A mí me llama mucho la atención porque esto es un hábito, digamos, que se da, ¿no? De manera natural, son las maneras habituales de crecer, pero si ustedes cuidan plantas y tienden a recortarlas, ustedes pueden hacer un pequeño arbusto de cedro, ¿no? A lo mejor la práctica del bonsai es una especie de manipulación de ese hábito, y a mí me parece que se acomoda mucho con el argumento esto de Senia, porque justo esta manipulación, esta influencia del mundo exterior puede modificarte no solamente cómo entiendes el mundo, sino cómo tu propio cuerpo se ha formado y cómo está ese cuerpo en el mundo, ¿no? Entonces, todos estos hábitos también hablan de las cuestiones cotidianas, ¿no? No tienen que ser así siempre expresados en una cuestión histórica explosiva, ¿no? Por ejemplo, Senia también habla de el antisemitismo y las experiencias que vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo, desde luego, pues es muy virulento y pervive, ¿no? Desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ustedes sabrán que en ese momento fue un extremo, ¿no? Fue un extremo de acciones de odio en contra de la comunidad judía. Desde luego, todas estas formas de violencia son distintas. La violencia contra las personas judías son muy distintas a las violencias en contra de las personas palestinas, por ejemplo, y son muy distintas a las violencias que históricamente, generacionalmente han sufrido las personas negras. Pero todas se cuelan les digo, no son explosiones históricas necesariamente, o no se quedan ahí, sino que se derraman hacia la cotidianidad, ¿no? Estas violencias se derraman a la cotidianidad. Entonces,
Senia nos pone, por ejemplo, un caso, una anécdota, yo creo que es trivializarlo un poco, pero bueno, a falta de mejor palabra, un caso noticioso en donde una familia recibe los restos, si no mal recuerdo, en el estado de Jalisco, no, perdón, en el estado de Veracruz, recibe restos de un familiar suyo de una acción violenta, de un asesinato, que debería de ser una ruptura, ¿no?, del tejido social total. De alguna manera las autoridades lo transforman incluso materialmente en una cosa súper cotidiana, porque le dan a la familia, y esto fue un caso escandaloso, le dan a la familia los restos en bolsas de basura, ¿no? O sea, como los costalitos que compran en el súper. Bueno, ahí pusieron los restos de un familiar y se las dieron, ¿no? Como si fueran la basura que sacan todos los días de la casa. Entonces, la cotidianidad es una dimensión súper importante de esta entrada de la violencia política, de dejar las huellas de estos eventos en las propias subjetividades, ¿no? Las cuales constantemente se expresan y se reexpresan y se reactualizan, ¿no? Siempre de manera, ¿no? Pues, de nuevo, a falta de mejor palabra, las violencias pueden ser muy creativas en su expresión. No quiero que se suene como a una especie de darle algo positivo a la violencia, ¿no? Que lo creativo siempre suena muy bonito. Pero esta entrada de la violencia en la cotidianidad, en la formación de la subjetividad, se da de maneras inesperadas. No se puede predecir. Es justo el problema de estas temporalidades, ¿no? Las huellas que ya no son, cosas que ya no son, ¿no?, dan lugar también a cosas que se van a expresar en el futuro que todavía no son. Entonces no podemos controlar ninguno de esos aspectos. Las formas de las huellas siempre van a expresarse de maneras distintas, y las cosas que todavía están por venir también son muy impredecibles, ¿no? Entonces esto conecta directamente con esta manera de ver la realidad que también ya discutimos, no sé si se acuerdan, de lo actual y lo virtual. Una cosa actual está completamente determinada, por lo cual podría ser predecible y podría ser manejable en términos incluso mecánicos, ¿no? Y se quedaría definitivamente en un nivel más material, más físico. La virtualidad, sin embargo, es ese cruce de líneas que salen de la combinación de todas estas temporalidades y su expresión de modos distintos, ¿no? En distintos modos, su intrusión, digamos, en nuestra vida. Esto, bueno, vale, Xenia lo conecta con todo este tema de los nervios. Creo que ya no lo voy a expandir un poco tanto en este video para no hacerlo tan largo, pero simplemente quería mencionar una manera que tiene Xenia de describir esto, que él le dice un exceso de inmanencia. Yo, como interpreto eso, esa es una conversación que a lo mejor tendría un poco pendiente con ella, platicar de este concepto en particular. La inmanencia, no sé, yo diría tal vez que siempre es excesiva, ¿no? Porque siempre se derrama, nunca está contenida, justo porque es indeterminada, justo por conectada con esto de virtualidad. Sin embargo, como veo que está manejado ese concepto en este texto, en Hechos de Tiempo, y particularmente en el capítulo 2, es justo una expresión tangible de esta creatividad constante del mundo, ¿no? Esta creatividad en general se toma como, bueno, una cosa que va subterránea, que no se expresa de manera tan tangible, sino que es toda la potencia, ¿no? Toda la potencialidad de los eventos y de los individuos. Pero cuando Xenia empieza a hablar de un exceso de inmanencia, yo veo que, o entiendo que está hablando de que estas fuerzas subterráneas de pronto se manifiestan más allá de todo lo predecible, más allá de toda esa determinación. Es como si un fantasma te tocara y te dejara una huella,
¿no? No sé, no se me ocurre otra manera un poco más cotidiana o aterrizada de describirlo, ¿no? Entonces son cosas que no deberían de pasar, ¿no? A lo mejor si ustedes creen en los fantasmas, yo sé que hay mucha gente que lo hace, bueno, pues es raro, ¿no? O sea, que alguien que está en ese plano de la existencia pueda llegar, bueno, si vieron la película de Ghost, esa es la premisa, ¿no? De esta película noventera con Whoopi Goldberg y Demi Moore. Este, pero justo no es lo usual, ¿no? O sea, no es usual que estas dimensiones se mezclen. Y en el texto de Senia como que esta inmanencia trata de desbordar, ¿no? En fin, ya les dije que a mí luego me llaman la atención las cuestiones más metafísicas, más ontológicas. Esto es puramente eso, ¿no? Cómo es que la inmanencia puede tener este acceso al mundo determinado, este mundo más concreto que en el que vivimos actualmente. Pero, vale, lo que quería comentarles de este texto es eso, ¿no? O sea, la presencia política de la violencia, cómo nos transforma en términos de qué y qué tiene que ver con la relación con el tiempo, ¿no? Está, en otras palabras, ¿no? O sea, este texto nos da ciertas pistas a seguir acerca de cómo es que traumas generacionales pueden ser vigentes en la vida de alguien que aparentemente ya no lo sufrió, cómo es que traumas históricos pueden seguir presentes, ¿no? Y dando más y más y más, causando más y más violencia, a pesar de que ni en leyes, ni en hábitos, ni en acciones reales, esas violencias se expresen de la misma manera. Este será un tema que veremos en las últimas clases del curso, con los diversos textos, ¿no? O sea, tenemos textos de Hannah Arendt, de Franz Fanon y de Judith Butler hablando de distintos modos de este tipo de entramados políticos. Entonces, bueno, ojalá esto sirva como una especie de introducción, esto junto con lo que vimos de Foucault, ¿no? Esta dificultad de señalar un actor que realmente es el nodo central de los procesos de control y violencia. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase para seguir discutiendo acerca de esto.